El Parque Nacional de Tikal. El Parque Nacional de Tikal está situado en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, y fue creado bajo decreto gubernativo del 26 de mayo de 1955 del gobierno de Carlos Castillo Armas. El proyecto Tikal, como se llamó, fue propuesto por la Universidad de Pensilvania, que tenía a su cargo la limpieza, la excavación y la restauración del sitio. Se nombró encargado del proyecto Tikal al doctor Adolfo Molina Orantes, quien gestionó su creación y redactó su reglamento. Pues aquí vemos imágenes del antes y el después del Tikal, y también otras imágenes de esta ruina muy importante en Guatemala. Entonces voy a comenzar con el mirador, la ciudad maya. El Mirador es una ciudad del preclásico tardío maya, situado en la cuenca del Mirador en el municipio de San Andrés del departamento de Petén, Guatemala, que data del 800 a.C. y fue parcialmente abandonada el 150 después de Cristo. Fue posteriormente reocupada en el periodo clásico tardío y finalmente abandonada en el siglo 150. Y aquí podemos ver más imágenes de esta ruina muy importante maya y de mirador, que es un hermoso paisaje. Ahora vamos a hablar sobre las ruinas de Saculeu. Y Saculeu es un sitio arqueológico precolombino ubicado en el altiplano occidental de Guatemala. Se encuentra a poca distancia de la ciudad de Huehuetenango. Saculeu era la capital del reino Mam, un señorío de la civilización maya en la época postclásica. Saculeu fue poblado en el periodo clásico temprano, 250 y 600 después de Cristo, y los edificios de esa época muestran la influencia de Teotihuacán. Las construcciones más largas datan del periodo clásico. En la época postclásica se añadieron otros grupos de plazas y edificios. El sitio tiene una serie de templos piramidales en estilo talud, tablero, con escaleras dobles. Las pirámides y los palacios gubernamentales se agrupan en torno a una serie de plazas. También tienen un campo para el juego de pelota mesoamericano. Así era el antes del Saculeu, así lo podemos encontrar ahora. Acá hay otra imagen del Saculeu. Y ahora vamos a hablar sobre el sitio arqueológico El Ceibal, ubicado en Petén. El sitio arqueológico El Ceibal se encuentra localizado a las orillas del río La Pasión, al sur del departamento de Petén. Esta fue una de las ciudades más importantes para la civilización maya en el país. Se conoce que comenzó a estar habitado en el periodo preclásico medio, alrededor del año 800 a.C., pero su importancia en el territorio maya creció hasta el año 50 a.C. Esto fue debido a parte de su ubicación estratégica cercana al río. Luego de esto comenzó su declive, finalmente siendo abandonado entre 500 y 590 después de Cristo. Aunque pocos años después fue reocupado de parte de Putún o Itzaes, hasta que en 930 después de Cristo fue abandonado otra vez. Durante gran parte de la historia de este lugar se sabe que la ciudad fue rival de Machaquilá, Dos Pilas y Huacateca. De hecho, este sitio dominó gran parte del sur de Petén. Aquí están las ruinas del Ceibal, el sitio arqueológico. Podemos ver otra imagen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ruinas un poco sobre la historia de las ruinas de Nacún. Los trabajadores de una investigación arqueológica realizados en el sitio maya de Nacún, Petén, Guatemala, durante los últimos años han proporcionado una excelente oportunidad para documentar y estudiar una muestra grande de los graffiti precolombinos en distintos edificios ubicados en el epicentro del sitio. El artículo discute los datos arquitectónicos e
icográficos relacionados con la ejecutación y función de los gráficos, así como los resultados del análisis de su contenido icográfico, presentaciones glíficas, antropologías. Los datos disponibles han permitido intentar un acercamiento analítico en el presente diversos aspectos tales como la identificación de los autores de graffiti, su fechamiento y posibles funciones. La evidencia de Nacum permite también una confrontación de las previas interpretaciones de este tipo del arte de la cultura maya. Y así es. Ahora vamos a hablar sobre las ruinas del Huaxactún. El sitio arqueológico Huaxactún tiene una larga ocupación cuyos orígenes se remontan al periodo preclásico. Las primeras evidencias de actividad humana están fechadas para tiempos pre-Mamón, aunque la actividad constructiva con certeza corresponde a plataformas circulares y rectangulares de la fase Mamón, 500 años antes de Cristo y 350 años antes de Cristo, encontradas en el grupo E, hacia la fase Chicanel, 350 antes de Cristo, 250 años después de Cristo. El sitio tuvo un incremento constructivo notable, construyéndose en el grupo E, en lo que se ha llamado grupo tipo E, en honor a este tipo complejo descubierto en Huaxactún. Al sur de este grupo se construye un conjunto tardíaco de estructuras que conforman la primera Acrópolis de Huaxactún. Esta fue inicialmente construida en una área más baja que la plaza del grupo E y por lo tanto se le conoce como la plaza hundida. Alrededor de los años 150 y 100 antes de Cristo, un complejo tardíaco fue construido hacia el al este, en lo cual grupo H sur, pero la actividad constructiva y ocupacional cesaria en dicho grupo hacia el año 250 después de Cristo. Este sería situado abandonado durante los 50 años del grupo E, retomaría la preponderación del poder político de Huaxactún. Ahora vamos a hablar sobre las ruinas de Quirigua. Quirigua era subordinada de la ciudad de Copán y tuvieron conflictos por el dominio de las rutas de comercio del río Motagua. En el año 738, el rey de Quirigua, Chan-Yopan, capturó al rey de Copán y lo sacrificó en un ritual público. Con esto se aseguró la independencia de Quirigua y el control de las rutas comerciales. Se proclamó como la nueva capital de la región del sureste maya. Quirigua continuó desarrollándose hasta comienzos del siglo VI. Durante ese tiempo la ciudad demostró uno de los más altos niveles de desarrollo artístico encontrado en la cultura maya. Poco a poco la ciudad fue decayendo, hubo una disminución de comercio a lo largo del río Motagua y la ciudad fue abandonada por completo. Se sabe que cuando los conquistadores europeos llegaron en el siglo XX, el control de la ruta de ya había sido tomada por otra ciudad ubicada cerca del Caribe. Ahora sobre la historia de las ruinas de Yatzá. Se estima que los primeros habitantes de la antigua ciudad maya llegaron desde el año 700 a.C. aproximadamente. Además, el lugar era una importante fuente de agua y dio la oportunidad a la población de desarrollarse. El sitio fue habilitado por aproximadamente 1600 años. Durante su ocupación, los pobladores construyeron grandes edificios que fueron esenciales para la civilización maya, pero se calcula que en el lugar fue abandonado en la segunda parte del siglo V después de Cristo.